Hablemos de una de las almas más geniales de la industria musical. Sí, lo has adivinado. SZA tiene la voz de un ángel y el encanto a juego. Pero, ¿qué pasa cuando esta sensación del R&B no sabía que estaba delante de una cámara? Bueno, digamos que es una leyenda de Internet. Sumérgete. Las mentiras de SZA en directo. El tejido de la personalidad pública de SZA, cuidadosamente construido, empezó a mostrar signos de desgaste a medida que surgían incoherencias. Los fans empezaron a notar disparidades en sus relatos, sobre todo en lo referente a su historia personal. Las primeras dudas surgieron cuando SZA mencionó en entrevistas sus estudios académicos, afirmando que había estudiado biología marina en una institución de la Ivy League. La primera vez que decidí estudiar biología marina fue probablemente en mi segundo año de universidad. Sin embargo, los registros públicos y sus declaraciones anteriores sugerían una historia diferente, que implicaba la asistencia a la Universidad Estatal de Delaware, una escuela respetada pero no de la Ivy League. Esta discrepancia fue solo el principio, ya que cada vez más fans empezaron a analizar sus palabras, desentrañando un patrón que conduciría a una conversación más amplia sobre la relación de la artista con la verdad. El tapiz narrativo de SZA, rico en historias de su pasado, empezó a desvelarse a medida que se intensificaban los focos. Afirmaba haber estudiado biología marina en una escuela de la Ivy League, un detalle que la describía como una artista polifacética con un toque erudito. Sin embargo, esta afirmación fue recibida con escepticismo cuando los fans descubrieron que su trayectoria educativa no conducía a los salones sagrados del prestigio de la Ivy League, sino a la Universidad Estatal de Delaware. La disparidad entre sus declaraciones y el expediente público desató un reguero de dudas. El escrutinio no se detuvo en su educación. La vida personal de SZA también se convirtió en objeto de intriga pública. En una ocasión, describió una relación pasada con el rapero Kendrick Lamar, pero luego se aclaró que solo eran amigos. Su edad también se convirtió en un enigma, con informes contradictorios e ilustraciones del álbum que sugerían diferentes años de nacimiento. Algunas fuentes afirmaban que SZA había nacido en 1989 o en 1991. Las palabras de la artista parecían danzar alrededor de la verdad, dejando a los fans preguntándose qué versión de su historia era la real. El enigma de SZA se extiende más allá de sus afirmaciones sobre su educación y se adentra en el reino del tiempo, concretamente en su edad. En una industria en la que la edad puede formar parte de la identidad de un artista, tanto como su música, las declaraciones de SZA sobre su año de nacimiento han desatado una compleja controversia que tiene a fans y críticos en busca de claridad. La confusión comenzó con información contradictoria sobre el año de nacimiento de SZA. Varias fuentes, incluidos los resultados de los motores de búsqueda, han indicado su año de nacimiento en 1989, 1990 y 1991. Esta incoherencia dio lugar a un torbellino de especulaciones, sobre todo después de que una letra del artista Drake sugiriera una relación romántica en una época en la que SZA podría haber sido menor de edad, según algunos cálculos basados en estos años de nacimiento variables. El asunto se complicó aún más cuando el álbum de SZA, titulado con un año, parecía sugerir un año de nacimiento distinto al que ella había reconocido públicamente. Esta discrepancia entre su edad declarada y las implicaciones de su música añadieron capas de misterio a su persona. Los fans empezaron a analizar sus letras y declaraciones públicas en busca de cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre la verdad. La edad, en el contexto de la cultura de los famosos, no es solo un número, sino un marcador de experiencia y relacionabilidad. Para SZA, cuya música explora a menudo temas de crecimiento, amor y autodescubrimiento, la ambigüedad en torno a su edad ha llevado a un examen más profundo de su autenticidad. Algunos fans se sintieron traicionados, como si los cimientos de su conexión con su música se hubieran construido sobre un terreno inestable. ¿Por qué SZA, una artista célebre por la honestidad y vulnerabilidad de su música, no iba a ser transparente con su edad? A medida que crecía la polémica, también se ponían de manifiesto las presiones sociales sobre las mujeres del mundo del espectáculo para que se ajustaran a ciertas normas, incluidas las relacionadas con la edad. La expectativa de que las artistas femeninas mantengan una imagen juvenil puede ser intensa, y algunos especularon que esto podría haber influido en las declaraciones de SZA. Este aspecto del debate sacó a la luz cuestiones más amplias como la discriminación por motivos de edad y la cosificación de la mujer en la música. El escrutinio de la edad de SZA también planteó cuestiones sobre la fiabilidad de la información en la era digital.
La facilidad con la que la desinformación puede propagarse por Internet hace cada vez más difícil discernir la realidad de la ficción. Los aficionados se preguntaban si las informaciones contradictorias eran el resultado de errores honestos, engaños intencionados o una combinación de ambos. A medida que los medios de comunicación indagaban más, las preguntas se multiplicaban. Las afirmaciones de que nunca había tenido un televisor y de que deseaba ser vegetariana chocaban con imágenes y declaraciones de su pasado. Cada nueva revelación se sumaba a la idea de que la imagen pública de Sisa podía ser una ilusión cuidadosamente elaborada, que poco a poco iba siendo desmenuzada por los mismos fans que antes abrazaban cada una de sus palabras. La reacción del público ante la revelación del pasado de Sisa fue una vorágine de incredulidad y decepción. Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla en el que fans y detractores expresaron sus opiniones sobre la credibilidad de la artista. Un hilo de Twitter en el que se catalogaban meticulosamente las supuestas invenciones de Sisa se hizo viral, suscitando un amplio debate. El hilo señalaba las incoherencias de sus afirmaciones sobre su formación, educación y anécdotas personales, lo que llevó a muchos a cuestionar la integridad de la artista, a la que antes tenían en alta estima. La polémica alcanzó su punto álgido cuando otros artistas se pronunciaron al respecto. En la 23ª edición de los Grammy, el presentador Trevor Noah bromeó sobre las supuestas aspiraciones de Sisa en biología marina, un comentario que provocó la reacción de la superestrella Adele, captada por la cámara con una expresión de divertida sorpresa. Este momento puso de relieve el alcance de las afirmaciones de Sisa y el escepticismo que habían suscitado. Ante el creciente escrutinio, la defensa de Sisa fue una mezcla de desafío y aclaración. Abordó de frente la polémica sobre las pecas, afirmando que sus marcas de belleza eran reales y se habían desarrollado con el tiempo, una evolución natural y no un añadido artificial. Tomó las redes sociales para expresar su frustración, sugiriendo que la verdad era accesible a quienes la buscaban, y que sus palabras habían sido tergiversadas por la narrativa que otros decidieron creer. A pesar de sus intentos por aclarar las cosas, la conversación en torno a su honestidad siguió dando vueltas, dejando su imagen manchada a los ojos de algunos, pero defendida con firmeza por otros que vieron la situación como un malentendido exagerado. La controversia en torno a las supuestas mentiras de Sisa se extendió por toda la industria del entretenimiento, abriendo un debate más amplio sobre la honestidad de los famosos en la era digital. En una época en la que los relatos personales pueden ser tan elaborados como los contenidos de las redes sociales, la situación de Sisa se convirtió en un caso de estudio sobre el delicado equilibrio entre el personaje público y la verdad privada. Los fans empezaron a cuestionar no solo las historias de Sisa, sino también las expectativas de autenticidad de unos famosos cuyas vidas están sometidas a un escrutinio constante. Para Sisa, las implicaciones fueron profundas. Mientras su música seguía resonando entre el público, la confianza entre la artista y sus fans se enfrentaba a una prueba de fuego. Algunos se sintieron traicionados, su conexión con su música empañada por la sospecha de engaño. Otros salieron en su defensa, argumentando que la vida personal de la artista debía seguir siendo suya y que su música debía ser independiente de su narrativa. La conversación se extendió más allá de Sisa, provocando la introspección dentro de la industria y entre el público. En un panorama en el que cada declaración puede ser verificada y cada foto del pasado desenterrada, la presión sobre las figuras públicas para mantener una fachada impecable nunca ha sido mayor. La experiencia de Sisa puso de relieve la vulnerabilidad de los artistas en el candelero y el poder del público para moldear y a veces distorsionar su legado. Mientras Sisa navegaba por las agitadas aguas de la opinión pública, la trayectoria de su carrera seguía siendo un testimonio de su talento. Respuesta en las redes sociales. La saga empezó con un susurro que se convirtió en tormenta, cuando los fans empezaron a cuestionar la autenticidad de las anécdotas de Sisa. Un usuario de Twitter, conocido por el nick A Stranger Nobody, encendió la mecha con un hilo que pronto explotaría en una polémica en toda regla. El fan recopiló meticulosamente un dossier de discrepancias, presentando lo que denominó recibos, pruebas que parecían contradecir las declaraciones públicas de Sisa. En primer lugar, la afirmación de que Sisa era propietaria de una televisión. La cantante había declarado anteriormente que no tenía televisor, pero ahí estaba, una instantánea de Sisa, en un momento cándido, con un televisor montado en la pared detrás de ella. La imagen corrió como la pólvora, y los fans la retuitearon con una mezcla de incredulidad y decepción. El escrutinio se intensificó cuando el mismo seguidor sacó a la luz otra contradicción.
la aversión profesada por SZA hacia los pasteles. Sin embargo, existía un vídeo en el que se veía a SZA comiendo el mismo postre que decía despreciar. La yuxtaposición era chocante, y los fans empezaron a preguntarse qué creer. Pero la cosa no quedó ahí. El hilo continuó desenredándose, tocando los atributos físicos de SZA. Las acusaciones apuntaban a que sus pecas y su larga melena no eran naturales. Tengo muchas más pecas desde hace un tiempo, como si me las hubiera tapado porque no nací con ellas. La prueba: una serie de imágenes del antes y el después que sugerían una mejora estética. El crescendo de las acusaciones alcanzó su punto álgido con una atrevida afirmación sobre la edad y la educación de SZA. En la portada de un EP de la artista aparecía la fecha 1989, que se creía era su año de nacimiento. Sin embargo, el fan alegó que SZA había afirmado haber nacido en 1991. Además, cuestionaron la veracidad de la afirmación de SZA de que era licenciada en biología marina por una institución de la Ivy League, rebatiendo que había suspendido en Delaware State y tenía un pasado como stripper. Estas acusaciones iniciales prepararon el terreno para un torbellino de reacciones de los aficionados, mientras la comunidad se enfrentaba a las revelaciones. La confianza quedó en entredicho y la imagen de una artista a la que muchos admiraban pasó a estar bajo la lupa. La narrativa había dado un giro brusco y los fans tuvieron que escudriñar las piezas. Cuando las acusaciones de los fans se multiplicaron, SZA se encontró en el centro de una vorágine en las redes sociales. La cantante, cuyo verdadero nombre es Solana Rowe, optó inicialmente por el silencio, quizá con la esperanza de que la polémica se disipara. Pero cuando los tweets se multiplicaron y el clamor se hizo más fuerte, SZA rompió su silencio de una manera tan críptica como desafiante. Odio estar aquí. Este breve mensaje, carente de contexto, fue interpretado por los fans como una respuesta al incesante trolling. La ambigüedad de sus palabras no hizo más que alimentar la especulación y el debate entre sus seguidores. Al día siguiente, el tono de SZA pasó de apenado a combativo. En un tuit que desde entonces ha quedado grabado en la saga, declaró: «Estaría muerta si me importara una fuck». Esta audaz declaración parecía indicar que se negaba a acobardarse ante las acusaciones, un sentimiento que resonó entre sus seguidores. En medio de las idas y venidas, SZA compartió un meme sobre el autoperdón, un movimiento que algunos interpretaron como una admisión oblicua de culpa, mientras que otros lo vieron como una afirmación de autocuidado frente al ciberacoso. La falta de un discurso directo dejó al público analizando cada palabra y acción en busca de pistas. La percepción pública de las respuestas de SZA fue tan variada como sus seguidores. Algunos salieron en su defensa, tachando el escrutinio de invasivo e injustificado. Otros se sintieron traicionados, su confianza erosionada por las inconsistencias percibidas en su narrativa. El debate continuó, con cada tuit y cada declaración analizados, en busca de significados ocultos. En medio de las idas y venidas, SZA compartió un meme sobre el autoperdón, un movimiento que algunos interpretaron como una admisión oblicua de culpa, mientras que otros lo vieron como una afirmación de autocuidado frente al ciberacoso. La falta de un discurso directo dejó al público analizando cada palabra y acción en busca de pistas. La percepción pública de las respuestas de SZA fue tan variada como sus seguidores. Algunos salieron en su defensa, tachando el escrutinio de invasivo e injustificado. Otros se sintieron traicionados, su confianza erosionada por las inconsistencias percibidas en su narrativa. El debate continuó, con cada tuit y cada declaración analizados en busca de significados ocultos. La controversia en torno a las supuestas mentiras de SZA se extendió más allá de sus seguidores, ensombreciendo su carrera y su imagen pública. La industria musical, que antes la había acogido como una voz refrescante y auténtica, ahora la observaba con cautela. Los profesionales del sector y otros artistas se encontraron en una posición delicada, sopesando el valor de la autenticidad frente a los personajes, a menudo manipulados, que pueblan el mundo de la música. A medida que se desarrollaba la historia, el impacto en la carrera de SZA se convirtió en tema de acaloradas discusiones. Algunos comentaristas de la industria especularon con que la controversia podría empañar su reputación, afectando potencialmente a colaboraciones, avales y futuros proyectos. Otros argumentaron que en una época en la que la marca personal es tan fluida como la propia música, las revelaciones podrían tener pocas o ninguna consecuencia a largo plazo. En medio de la charla de la industria, algunos artistas salieron en apoyo de SZA, destacando las presiones y expectativas que recaen sobre las figuras públicas para mantener una determinada imagen. Señalaron la práctica común de los personajes escénicos y la licencia artística, sugiriendo que los detalles personales a menudo se exageran para crear efecto
y que el público debería centrarse en la música más que en las minucias de la vida de un artista. Por el contrario, algunas voces de la industria expresaron su decepción, subrayando la importancia de la transparencia y la veracidad para establecer una auténtica conexión con el público. Estos puntos de vista opuestos subrayaron la compleja relación entre los artistas, sus relatos y su arte. El impacto general de la polémica sobre la imagen pública de SZA fue polifacético. Mientras que algunos fans se sintieron alienados, otros empatizaron con la cantante, comprendiendo que el camino hacia el estrellato está plagado de presiones para ajustarse a ciertos ideales. El debate se extendió a las redes sociales, los foros musicales y los artículos de opinión, todos ellos reflexionando sobre las implicaciones de la saga para el futuro de las relaciones entre artistas y fans. Cuando se calmó el ambiente, la industria musical tuvo que lidiar con la vieja cuestión de hasta qué punto la historia personal de un artista debe influir en su arte y en su imagen pública. El caso de SZA se convirtió en un cuento con moraleja, un recordatorio del voraz apetito de autenticidad en la era digital y de la delgada línea que los artistas deben navegar entre la realidad y la representación. La polémica en torno a las supuestas mentiras de SZA trascendió las reacciones inmediatas y cobró vida propia, suscitando debates culturales y sociales más amplios. En las redes sociales, los aficionados se enzarzaron en acalorados debates sobre las implicaciones de la cultura del famoseo y las expectativas depositadas en las figuras públicas. El discurso ahondó en la naturaleza de la autenticidad, el derecho a la intimidad y las presiones de mantener un personaje público. En esta era digital, en la que los límites entre celebridad y público son cada vez más difusos, los aficionados diseccionaron la noción de autenticidad. ¿Qué significa ser auténtico en una industria que a menudo premia una imagen cuidadosamente elaborada? Esta cuestión se convirtió en un tema central de los debates, en los que los aficionados se enfrentaron a sus expectativas sobre los artistas que admiran. El debate también abordó el derecho a la intimidad de los personajes públicos. Algunos fans argumentaron que los famosos, a pesar de su estatus público, tienen derecho a mantener en privado ciertos aspectos de sus vidas, incluida la libertad de elaborar sus relatos sin la obligación de revelar todos los detalles. Otros replicaron que los personajes públicos, por su influencia y plataforma, tienen la responsabilidad de ser transparentes con su público. Se analizaron las expectativas depositadas en los famosos, y muchos señalaron el doble rasero y los niveles de perfección poco realistas que los fans suelen imponer a sus ídolos. La conversación puso de relieve la tendencia humana a colocar a los personajes públicos en pedestales, para luego deleitarse con sus caídas cuando revelan sus defectos. Estos debates no se limitaron a los círculos de fans, sino que se extendieron a los medios de comunicación convencionales, con artículos de opinión que analizaban el impacto de la controversia en nuestra forma de entender la fama. La saga de SZA se convirtió en un caso de estudio de las complejidades de la cultura moderna de los famosos, donde cada tweet puede ser un titular y cada publicación está sujeta a interpretación. Si crees que SZA ha sido la única celebridad atrapada en semejante red de polémicas, sin duda te equivocas. Incidentes similares en la industria. En el glamuroso laberinto de Hollywood, donde la juventud y las historias de origen suelen definir las carreras, la historia de Rebel Wilson dio un giro polémico. La actriz australiana, conocida por sus papeles en comedias como Pitch Perfect y Bridesmaids, se encontró en el centro de una tormenta mediática cuando salieron a la luz discrepancias sobre su edad y su origen. La saga comenzó cuando un tabloide australiano publicó una noticia en la que afirmaba que Rebel Wilson no tenía los 29 años que decía tener, sino 6 más. La investigación del tabloide fue más allá, alegando que su verdadero nombre era Melanie Elizabeth Bounds, y no el atrevido Rebel que había declarado. Esta revelación causó conmoción en la industria del espectáculo y entre los fans, que la habían acogido como la outsider por excelencia que triunfaba. Anteriormente, Wilson había relatado sus dificultades al crecer en los llamados guetos de Sydney, dando una imagen de una educación dura y agitada que la hizo ganarse el cariño del público de todo el mundo. Sin embargo, el informe del tabloide sugería un relato diferente, el de una educación más cómoda y de clase media, muy alejada de la vida dura que ella describía. La actriz respondió inicialmente con humor, tuiteando: OMG, en realidad soy una sirena de 100 años antes conocida como C.C. Chalice. Gracias, prensa australiana sospechosa, por vuestro síndrome de la amapola alta. Pero a medida que los medios de comunicación profundizaban, los documentos oficiales australianos, incluidos los registros de nacimiento, contradecían su imagen pública. El desvío humorístico de Rebel no pudo detener la marea de escepticismo que siguió.
La historia de la edad y el origen de Rebel Wilson se convirtió en un tema de intenso debate público, que suscitó discusiones sobre las presiones a las que se enfrentan las mujeres en Hollywood para ajustarse a ciertas normas. También puso de relieve hasta qué punto pueden llegar algunos para crear una narrativa más atractiva en la búsqueda de la fama. A pesar de la polémica, la carrera de Rebel Wilson siguió floreciendo, y la actriz aprovechó la atención mediática en su beneficio. Abordó el tema en entrevistas, admitiendo las mentiras y explicando sus razones para ocultar la verdad. Al hacerlo, abrió una conversación sobre la autenticidad y las expectativas, a menudo poco realistas, que se depositan en las celebridades, como puede verse con Lindsay Lohan, cuya carrera ha sido una montaña rusa de altibajos. Saltó a los titulares cuando estrenó un nuevo acento insólito durante una entrevista en Grecia. Esta soy yo, sosteniendo todo caminando, yendo, mientras que los paparazzi pueden estar al otro lado de la calle. Y luego escucha cómo cambia el acento más tarde en 2013. Realmente aprecio cómo es tan bueno con su equipo, y creo que eso significa mucho para mí, y siempre lo ha hecho. La entrevista, que pretendía hablar de sus nuevas aventuras empresariales, incluido un club nocturno llamado Lohan, pasó rápidamente a un segundo plano ante la fascinación del público por su discurso alterado. La actriz, nacida y criada en Nueva York, había hablado hasta entonces con un marcado acento estadounidense. Sin embargo, en la entrevista sonaba notablemente diferente, lo que dio lugar a especulaciones generalizadas sobre la autenticidad de esta nueva voz. ¿Era una afectación, un subproducto de sus viajes por todo el mundo, o algo más? Lohan respondió a la curiosidad del público, explicando que su acento era el resultado de aprender varios idiomas y sumergirse en diferentes culturas. Afirmaba dominar el inglés y el francés, y decía estar aprendiendo ruso, turco, italiano y árabe. La actriz sugirió que su acento era un reflejo evolutivo de su viaje lingüístico. ¿De dónde has sacado el acento? Porque oigo un poco de acento. ¿De dónde crees que lo has sacado? Creo que es porque, sobre todo las actrices, incluso creo que cuando estoy cerca de ciertos dialectos, cambia cada vez. Algunos sugirieron que el nuevo acento de Lohan no era tanto una evolución lingüística genuina como un esfuerzo personal por cambiar de imagen. Otros defendieron a la estrella, citando la influencia natural de la exposición prolongada a nuevos idiomas y entornos en la forma de hablar. El incidente abrió un diálogo más amplio sobre la identidad y el modo en que los famosos se reinventan. El acento de Lohan se convirtió en un símbolo de transformación, una señal audible de que la actriz estaba trazando un nuevo rumbo en su tumultuosa vida. La saga de Jussie Smollett, actor de la exitosa serie de televisión Empire, se desenredó como la trama de un thriller de Hollywood, pero con consecuencias en la vida real y un giro que dejó incrédulos al público y a sus fans. A finales de enero de 2019, Smollett denunció un crimen atroz, afirmando ser víctima de un ataque alimentado por el odio en las calles de Chicago. Afirmó que 2 asaltantes enmascarados le dirigieron insultos racistas y homófobos, le agredieron físicamente y le dejaron con una soga al cuello. Me miré y vi el moratón que tenía en el cuello, ya sabes, la pequeña soga que me rodeaba el cuello. La noticia del ataque causó conmoción en las redes sociales, donde celebridades, políticos y grupos de defensa se unieron para apoyar a Smollett. El incidente se trató inicialmente como un posible delito de odio, y el Departamento de Policía de Chicago dedicó importantes recursos a investigar las acusaciones. Smollett detalló su terrible experiencia en una entrevista televisada, en la que expresó su frustración y enfado por el ataque y el escepticismo que le siguió. Sin embargo, a medida que se profundizaba en la investigación, el relato empezó a desmoronarse. Nuevas pruebas sugirieron que la agresión no fue un acto de violencia aleatorio, sino un montaje orquestado por el propio Smollett. El Departamento de Policía de Chicago anunció que Smollett había pagado a 2 hermanos para llevar a cabo la supuesta agresión, con el objetivo de reforzar su perfil público y su carrera. El giro de los acontecimientos fue recibido con una mezcla de indignación y confusión. Smollett se enfrentaba a cargos de delito grave por presentar una denuncia policial falsa, y su credibilidad quedó por los suelos. El caso dividió a la opinión pública. Algunos apoyaron al actor, mientras que otros se sintieron traicionados por la manipulación de asuntos delicados en beneficio propio. La controversia sobre Jussie Smollett planteó cuestiones críticas sobre el papel de los medios de comunicación en la amplificación de historias no verificadas, las implicaciones de explotar temores sociales reales para obtener publicidad y el impacto de tales acciones en las verdaderas víctimas de delitos de odio.
Sirvió como advertencia sobre las consecuencias del engaño y la compleja interacción entre la cultura de los famosos y las cuestiones de justicia social, lo que nos lleva a los años 80. El final de los 80 fue una época de grandes melenas, moda atrevida y el ascenso de un dúo pop que se convertiría en sinónimo de uno de los mayores escándalos de la historia de la música. Milli Vanilli, compuesto por Fab Morvan y Rob Pilatus, irrumpió en escena con sus melodías pegadizas y sus movimientos de baile, escalando rápidamente las listas de éxitos y ganándose el corazón de fans de todo el mundo. Su éxito fue meteórico y culminó con un premio Grammy al mejor artista revelación en 1990. Pero entre bastidores se escondía un secreto que pronto se haría público. La caída en desgracia del dúo comenzó cuando se reveló que las voces que habían cautivado a millones de personas no eran las suyas. Charles Shaw, uno de los verdaderos cantantes de los éxitos, no pudo seguir callando y confesó que él, junto con otros, era el verdadero vocalista de los temas que copaban las listas de éxitos. Este bombazo conmocionó a la industria musical y a los fans que habían sido engañados. Creo que es justo que mostremos a todo el mundo dónde está el verdadero cantante. La revelación de que Morvan y Pilatus no eran más que las caras de Milli Vanilli, que hacían playback con las voces de otros, puso su mundo patas arriba. La Academia Nacional de las Artes y las Ciencias de la Grabación les retiró el Grammy que con tanto orgullo habían recibido. Se interpusieron demandas contra ellos y contra Arista Records, alegando las leyes de protección contra el fraude al consumidor, ya que los fans se sintieron traicionados por el artificio que habían apoyado sin darse cuenta. El escándalo fue algo más que un golpe para sus carreras. Fue una tragedia personal, especialmente para Rob Pilatus. La humillación pública fue una pesada carga, y Pilatus luchó para hacer frente a las consecuencias. Se refugió en las drogas como vía de escape, una decisión que acabaría provocándole una muerte prematura en 1998. Morvan, por su parte, logró sobrevivir al escándalo, aunque su carrera nunca volvería a alcanzar las mismas cotas. La debacle de Milli Vanilli planteó importantes cuestiones sobre la autenticidad y la fabricación de estrellas del pop. Fue un cuento con moralejas sobre los peligros de valorar la imagen por encima del talento y sobre hasta dónde podía llegar la industria musical para vender un producto. El dúo había sido elegido por su atractivo y sus dotes de baile, pero cuando se descubrió la verdad, la ilusión que habían creado se hizo añicos, dejando tras de sí un legado de engaño. Las repercusiones del escándalo fueron de gran alcance y suscitaron debates sobre la naturaleza del espectáculo y las expectativas de los artistas ante el público. Fue un duro recordatorio de que la resplandeciente fachada de la celebridad podía ocultar una realidad muy distinta, una realidad en la que no se permitía ver las voces que cantaban al amor y al dolor, ni oír los rostros que el mundo adoraba. En el mundo del hip hop, la autenticidad es moneda de cambio y la reputación lo es todo. Pero en 2005, la abeja reina del rap, Lil Kim, se vio envuelta en una red de mentiras que desembocaría en un dramático enfrentamiento judicial y una condena entre rejas. El incidente en cuestión giró en torno a un tiroteo que estalló frente a la emisora de radio Hot 97 de Nueva York en 2001, un violento enfrentamiento en el que se vieron implicados miembros del entorno de Lil Kim. Cuando fue llamada a declarar ante un gran jurado federal, Lil Kim, cuyo verdadero nombre es Kimberly Jones, negó rotundamente la implicación de su cogestor, Damian Butler, y de su guardaespaldas, Swift Jackson, en el tiroteo. También afirmó que no estaba presente en el lugar de los hechos y que no reconocía las fotos de uno de los sospechosos. Sin embargo, la verdad no estaba de su parte. Aparecieron imágenes de las cámaras de seguridad que revelaban que no solo Lil Kim estaba en el lugar de los hechos, sino también Butler y Jackson. Las pruebas eran irrefutables y las mentiras de Lil Kim no tardaron en desmentirse. Su intento de proteger a sus amigos y mantener su credibilidad en la calle fracasó estrepitosamente. El jurado la declaró culpable de perjurio y conspiración, y la rapera fue condenada a 366 días de prisión, 30 días de arresto domiciliario y 3 años de libertad condicional. Fue un duro recordatorio de que ni siquiera los famosos están por encima de la ley y que mentir bajo juramento acarrea graves consecuencias. El juicio y posterior encarcelamiento de Lil Kim fueron muy publicitados, ensombreciendo su carrera y planteando cuestiones sobre la lealtad y hasta dónde se puede llegar para proteger a su círculo íntimo. Los fans estaban divididos. Algunos la admiraban por apoyar a sus amigos, mientras que otros se sentían decepcionados por su falta de honradez. La comunidad del hip hop también se vio obligada a enfrentarse a las implicaciones de la cultura del no soplón, que a menudo impregna el género.
El encarcelamiento de Lil' Kim fue un momento crucial en su vida y su carrera. Fue una experiencia humillante para la artista, que había surgido de las calles de Brooklyn para convertirse en una música ganadora de un Grammy y en un icono de la moda. El juicio y sus consecuencias fueron un cuento con moraleja sobre los peligros de mezclar el código de la calle con el sistema legal y el precio de la lealtad cuando se cruza la línea de la criminalidad. Tras su liberación, Lil' Kim resurgió con un renovado sentido de la responsabilidad y el deseo de convertir sus experiencias en lecciones para los demás. Para ver más vídeos interesantes como el que acabas de ver, haz clic en cualquiera de las fichas que aparecen en tu pantalla.